Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Y así comenzamos hoy un programa más de Ñande Yara Ñe. Estamos comentando, estamos reflexionando y sobre todo queremos aprender algo más siempre desde la palabra de Dios. Aprender y dejar bien claro el mensaje de salvación que el Señor nos deja a través de la Biblia, a través de su palabra, a través de esta experiencia que el hombre tiene y lee su historia desde Dios. Estamos con el capítulo 9, hemos iniciado y hemos hablado un poco ya sobre el verajá, o sea, sobre la bendición, sobre el significado profundo. Y queremos continuar hoy un poco profundizando con algunos elementos más de este gran significado tan importante dentro de nuestra historia misma de salvación, así como Dios nos presenta en su palabra. Entonces, el capítulo 9 nos decía que Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndole: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Es decir, en este momento con esta bendición, y lo vamos a mirar un poco de nuevo en un sentido un poquitito más profundo de lo que significa el verajá, también aquí, desde el segundo, nos habla el segundo versículo, nos está hablando la posesión que Dios le da o la autoridad que Dios le da de nuevo al hombre. Lo mismo que habíamos leído ya en el capítulo 1 o en el capítulo 2 también, si queremos, en estas tradiciones, como se nos explicaba, ¿verdad? El hombre que toma posesión de la creación. Aquí hablamos de una nueva creación y por lo tanto se vuelve a repetir esa misma fórmula. Es decir, el hombre es siempre el ser más importante puesto por el hombre para que pueda continuar como co-creador, digamos, de una manera, sobre la misma creación. Es lo que Dios le deja. En el Génesis 2:2 nos había dicho que Dios, después de haber creado todo, se fue a descansar. Dios que descansa después de su creación. La palabrita descansar de parte de Dios, el reposar de parte de Dios, significa el dejar en manos del hombre en esta oportunidad esta función tan importante de continuar con la creación. She ayapopama la ayapoana de haitema goanga. Dere yapoana opea porque se ayapopama jame emande, llaman de pope. Yo dejo todo en tus manos. Yo voy a descansar porque ahora a vos te corresponde continuar con la creación. Sin embargo, en el capítulo 2, 21, primero le hace pasar, dice, a los animales, y es el hombre el que le va poniendo nombre a cada uno de los animales, ¿verdad? Pero aquí el hecho de decir poner el nombre a la creación significa que de nuevo es el hombre el que está por encima de la creación. Poner nombre significa que uno tiene autoridad sobre eso, que él le pone nombre a todos los animales y a toda la creación. Y después, ahora volvemos a encontrar aquí, en este capítulo 9, versículo 1, que Dios le da la bendición. Y después en el segundo dice: ante ustedes ellos sentirán temor, todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve en el suelo, y así sucesivamente. Ahora queremos volver a entrar en esto del verajá, en algún significado un poquitito más
profundo, ¿verdad?, de las explicaciones que se nos dan sobre este capítulo o sobre estas palabritas que encontramos en la Biblia. En el lenguaje cotidiano israelita, ¿qué significa, verdad?, el berajá? En algunas conjugaciones principalmente, ¿verdad?, los hombres que son objeto, significa en primer lugar saludar. De ahí dice la berajá, saludar. Encontramos en algunos lugares, ¿verdad? También significa despedirse. Y claro, el saludo puede siempre también una forma. Nosotros para despedirnos nos volvemos a saludar, ¿verdad? Después también tienen algunas otras acepciones. Significa también felicitar. Te felicito, te bendigo, te doy mi bendición. Es una forma de felicitar también significa, ¿verdad? Felicitarse. Desear también suerte, que Dios te bendiga. Cuando vamos en esa nueva acción, que Dios te bendiga. Eso quiere decir berajá. Te deseo esa bendición, esa suerte de parte de Dios. También significa agradecer. ¿Acierto, Gaibea? Te doy algo, te doy un pedazo de pan, te doy una ropa y yo te agradezco. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y por ahí me hace, que Dios te bendiga. Bendecir, berajá, significa todo esto. Entonces fíjense que Dios bendice a Noé de nuevo y a sus hijos. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Todas estas acepciones vienen como anillo al dedo, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender mucho más esta bendición. ¿Qué es lo que Dios está dejando en el poder del hombre? También es agradecer, decíamos. Yo te agradezco por lo que vos me estás regalando. Dios te bendiga. Después significa también honrar en agradecimiento. Honrar. Vos le honrás a alguien, a tu papá, a tu mamá. Papá, mamá, Dios te bendiga. O esa persona que te hace el bien, Dios te bendiga. La bendición de Dios que desciende sobre ustedes, ¿entienden? O sea, te estoy honrando, ¿verdad? Te quiero, papá, te quiero, mamá. Pero con la de la ña bendecilla, ves aña bendecí, veñan de se, añan de rube, pero me eva cueñan debe. El verbo entonces, berajá, que es muy importante, aparece con frecuencia también como término de exquisita cortesía, ¿verdad? Como una cortesía que ofrecemos. Lo más correcto sería traducir, ¿verdad?, en declarar a alguien bendito, bendito o bendecido. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso, verdad? Y esta es una forma de cortesía. Vos sos una persona bendecida por Dios, ya añade. Sos una persona bendecida por Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Y estamos viendo esa cortesía de parte de Dios para con esta persona. Ese regalo, ese don tan grande que Dios derrama sobre la persona, derrama sobre nosotros o derrama sobre vos, ¿verdad? Es una cortesía. Bueno, así entonces todos estos significados. También significa declarar a alguien bendito, declarar a alguien bendito. El berajá significa eso. Originariamente declarar a alguien como bienhechor y poseedor de la fuerza salvífica. Poseedor y bienhechor y poseedor de la fuerza salvífica, el berajá. Entonces, esta persona es lo que nosotros decimos con otros términos, ¿verdad? El santo, ¿verdad? El bendecido por Dios, es un santo. Por ejemplo, el que tiene el ministerio sacerdotal o el que tiene ese ministerio de bendición, el que impone las manos, el que bendice. Pero porque recuerdan ustedes que en nuestra tradición papá y mamá que dan la bendición. Entonces esto nos tiene que ayudar también a entender por qué nosotros pedíamos la bendición a papá, a mamá, a los abuelos. Y aquí está. O sea, el significado es profundísimo. Dice, el que tiene originariamente esta fuerza salvífica o es un bienhechor, expresa, transmite la bendición de alguien. Qué lindo que es. Entonces pedimos la bendición. Ojalá que esto también nosotros entendemos, porque dentro de esta condición que nosotros recibimos de parte de Dios, de ser papá, de ser mamá, tenemos originariamente esto de ser bienhechor de la vida, de ofrecer la vida, ya de por sí,
biológicamente hemos ofrecido la vida a nuestros hijos. Y también somos poseedores de una fuerza salvífica. Vais el poseedor de una fuerza salvífica. Quiere decir que vos a tu hijo le estás orientando y le estás llevando por un camino de salvación. Por el camino de salvación. ¿Cómo le llevas? Y le llevas con tu compromiso. Vos le mostrás el camino, le indicás el camino. Entonces por eso nosotros bendecimos, dirigimos bien a los hijos. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces, incluso después nosotros tenemos la expresión Yahvé esté contigo. En ocasiones se habla también del besar al que se despide, ¿verdad? O postrarse en tierra ante un superior, postrarse por tierra. En caso de despedida, al partir para contraer matrimonio, también se procede a pronunciar una larga bendición. Hasta ahora nosotros en el rito del matrimonio existe toda una bendición, pero espectacular, ¿verdad? Donde se pide esa bendición sobre la esposa, sobre el esposo. Bueno, estas afirmaciones, saludo, despedida, felicitación, se daban siempre en el contexto de los encuentros de personas. Y sobre todo porque encontramos en estas personas, ¿qué cosa? Lo sagrado de la manifestación de Dios dentro de nosotros. Entonces, sigamos reflexionando sobre este capítulo tan lindo, donde Dios, al salir del arca, lo primero que hace es de nuevo bendecir a Noé y bendecir a todos sus hijos. Y con ellos nosotros recibimos esta bendición. Seguimos enseguida con más Ñande Yara Ñe.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Misa especial por el Día del Padre. Bendición de María Auxiliadora a todos los papás. Premios de Rosario de Jerusalén por sorteo. Feria de comidas y postres y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora. En venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, Casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Y seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos en el capítulo 9 del Génesis, cuando recibimos la bendición principalmente de parte de Dios, o Dios que bendice a Noé y en Noé todos nosotros. En el versículo 2, nosotros al recibir esta bendición, ¿verdad?, la bendición de Noé y la familia, se confirma, ¿verdad?, una vez más que Dios está dispuesto a reconstruir la creación. Estuvimos hablando y estábamos diciendo lo que significa esta bendición. Es lo que nosotros también recibimos y al mismo tiempo lo que nosotros después ofrecemos. Y continuando nuestra reflexión desde los versículos siguientes, todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento, como los vegetales, todo les doy, pero no comerás la sangre con su vida, es decir, con su sangre. Pues por la sangre y la vida de sus hermanos demandaré a cada uno de ustedes. Pediré cuenta de todos los animales y también pediré cuenta al hombre por la vida de su hermano. Entonces, aquí tenemos dos prohibiciones en realidad que se nos están presentando en este versículo 5, ¿verdad? De ver un poco la de no comer sangre animal y la de no derramar sangre humana. Estas son las dos prohibiciones que aquí nos está poniendo Génesis capítulo 9, el versículo 5, ¿verdad? Y la concepción de que la vida estaba en la sangre. Aquí tenemos que entrar después, vamos a ver un poco más adelante lo que significa también y entrar, profundizar un poco sobre la terminología sangre. ¿Qué significa el dam, la sangre del hombre, la sangre humana? Y esta concepción entonces da pie para estas prohibiciones al hablar de la sangre, porque dentro de la tradición y de la cultura semítica, ellos consideraban en la sangre está la vida. La sangre significa vida. Y ellos lo van viendo desde la observación, sencillamente desde la observación. Deruwupá, ya lleva.
La entenderu paro, hermano, enseguida, ¿verdad? Pero ellos entonces así piensan y lo van intuyendo que en la sangre entonces se encuentra la vida desde esa observación. Y entonces por eso lo califican de esta manera. ¿Y qué pasa con estas prohibiciones? Que a su vez contribuyen a establecer el rango superior del ser humano, la sangre humana. Se permite sacrificar, ¿verdad?, animales para el culto y la alimentación. Sin embargo, se rechaza el asesinato del prójimo, basándose en que somos imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios, ¿verdad?, que está impresa en cada persona. En caso de asesinato se advierte que se aplicará la ley de la venganza. Aquí entra también esa famosa ley del talión, ¿verdad?, del versículo 6 que va a venir a continuación. Pero lo importante es lo que nos dice, ¿verdad?, en este versículo 5. Yo demandaré por la sangre y la vida de tus hermanos, demandaré a cada uno de ustedes. Pediré cuenta de todos los animales y también pediré cuenta al hombre por la vida de su hermano. Entonces es importante tenerlo en consideración, ¿verdad?, de nuestra reflexión. Cómo descubren y descubrimos también nosotros. Esta podríamos decir que es la ley de la misma conservación, ¿verdad?, del género, de la persona, de la misma creación. No matar al propio hermano. Y en todo caso, bueno, en el pensamiento, en la costumbre, en la tradición de ellos, en el caso de que suceda esto, va a demandar el versículo 6 que nos va a hablar justamente de la venganza, por lo menos aquí nos pone. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana. Pero no es simplemente la venganza por la venganza, ¿verdad?, como nosotros sabemos, sino que es también la consecuencia, ¿verdad?, del mal. Porque en la medida en que nosotros matamos a una persona o en la medida en que nosotros nos peleamos, siempre después viene el deseo, la maquinación de ¿qué cosa? De la venganza, de matar también a esas otras personas. De sociedad y siempre se escucha hasta ahora, escuchamos, leemos, y tal vez no todo lo que sucede nosotros conocemos, ¿verdad? Pero cuántas veces por ahí hubo algún asesinato, que tenía yuca fulano, ¿ve? Y enseguida, después de un mes, 2 meses, descuidos aves, o yuca acá, o yuca peave, o yuca 1, yuca 2, y así, ¿verdad? Es estilo casi como una mafia, digamos. Es un asesinato que va detrás de otro asesinato. Pero aquí entonces no es simplemente hablar y decir que porque la ley del talión, ¿verdad?, porque tú le mataste, también te matarán a ti, sino que te quiere decir algo más. Si es que nosotros, es una prohibición, ¿verdad?, que se está haciendo, no podemos derramar la sangre humana, pero más que una prohibición también es como una advertencia, como que nos está diciendo, tenemos que procurar entendernos entre nosotros, no matarnos entre nosotros, porque el mal genera el mal. En la medida en que nosotros matamos a alguien, en la medida en que producimos el mal, ese mal siempre se va generando más y más entre nosotros. Porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. O sea, esto te habla ya en el sentido, el porqué del respeto entre nosotros. Y el por qué nosotros tenemos que dar ese esfuerzo, crecer en este aspecto del respeto hacia el hombre. Ay Sheyara Anga, o sea, eres imagen de mi Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Es decir, aquí de nuevo se vuelve a insistir mucho en la procreación, se vuelve a insistir mucho también en esta continuidad de la misma creación, donde el hombre es el ser más importante. Y así seguimos entonces con Ñande Yarañe, y ahora vemos un poco este capítulo 9 siempre, desde el versículo 8 en adelante hasta el final prácticamente, hasta el 17, que nos va narrando el capítulo 9 sobre la alianza de Dios con todos los seres vivientes. Una vez que Dios bendice al hombre, lo va preparando, le da sus prohibiciones, podemos decirlo de esta manera, si queremos entenderlo así. Sin embargo, después también se proyecta algo nuevo, ¿verdad? O sea, a la creación. Se va ampliando este anillo.
del hombre entonces hacia la misma creación, hacia todos los seres vivientes. Y dijo Dios a Noé y a sus hijos: además, yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes. No nos quedamos simplemente aquí, yo, Noé, esta pequeña familia, sino que desde aquí también nosotros nos vamos a proyectar. Es la bendición de Dios que se tiene que proyectar hacia los demás. Y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Ahí está. Es decir, desde tu familia, que se va abriendo a un círculo mayor, y luego incluso a los otros pueblos, a las otras personas con quienes nosotros y ustedes están conviviendo. También dice, con los pájaros, el ganado, las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca, con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Lo que nosotros desde un inicio habíamos hablado, primero había una ruptura con Dios, después hubo una ruptura con el hermano Caín y Abel, y después nosotros en el capítulo 6 hasta este capítulo estamos hablando de una ruptura con la misma creación. Pero al terminar esta creación, ¿qué nosotros estamos diciendo? O Dios, mejor dicho, ¿qué nos está ofreciendo? Y nos está ofreciendo la posibilidad de esta nueva creación donde exista una relación, ¿verdad?, con todos los seres vivientes, una bendición, un verajá, ¿verdad?, una felicidad, un encuentro profundo, ¿verdad?, con todos los seres vivientes, con los pájaros, el ganado, las fieras salvajes, con todos los animales que salieron del arca. Con todos ellos entonces tiene que existir esta buena relación. Y así yo estableceré, ¿qué cosa? Mi alianza con ustedes, los mortales. Ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio, ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Esta bendición es muy importante entonces que nosotros la tengamos en consideración, ¿verdad? Porque ahora de nuevo Dios dice, esto ya no sucederá, por lo menos de parte mía, mi fidelidad y mi amor para con ustedes. Yo por lo tanto les pido a ustedes, nos dice el Señor, que se vuelva a restablecer la relación de la creación, así como hemos comenzado. Borrón y cuenta nueva. Amor, relación con Dios, que vos te consideres dentro de la categoría en la que fuiste creado, yo Dios, tu criatura, y allí entonces toda esa relación que se restablece con Dios, con los hermanos y con la misma creación. Entonces vamos a seguir enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Misa especial por el Día del Padre. Bendición de María Auxiliadora a todos los papás. Premios de Rosario de Jerusalén por sorteo. Feria de comidas y postres y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana.
Si tenés entre 4 a 15 años, te invitamos a formar parte de la infancia y adolescencia misionera. El primer día de encuentro será este sábado 16 de junio, 15 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Infancia y adolescencia misionera Paraguay. Siempre amigos. Continuamos con Ñande Yara Ñe. Estamos en la parte final de esta narración tan interesante, tan linda, que nos cuenta el Génesis capítulo 6 al 9, ¿verdad? En el versículo 17 concluimos con lo que le llamamos el diluvio universal, el capítulo 9, versículo 17. Estábamos diciendo anteriormente que se restablece de nuevo este orden, es la promesa de Dios. Y tantas veces hemos escuchado, se repite continuamente. Claro, que aquí tenemos varias tradiciones, ¿verdad? Y es por eso que se repiten varias veces la misma idea o lo principal, que Dios bendice, que Dios da todo, que Dios se arrepiente, que Dios quiere que el hombre de nuevo vuelva a retomar desde su misma condición y desde su misma función a la que fue creado el hombre, entonces para que se restablezca de nuevo el orden dentro de la creación. En esa relación de dependencia Dios-hombre, en esa relación de fraternidad, el hombre con el hombre, Caín y Abel, entonces desaparece o tiene que desaparecer porque tiene que ser fraternidad, y sobre todo de destrucción con respecto a la naturaleza, con respecto al ecosistema. Tiene que haber una relación, ¿verdad? Una simbiosis, en todo caso tendríamos que llamar nosotros, ¿verdad? Porque pealañan de yara hoy potágina, a pealañan de ya cabana, a pealañan de ya povana abei. Peñan de rogapupe, nuestra casa, pero la casa que es el mundo. Continuemos un poco mirando desde el 11, como habíamos terminado, dice: yo estableceré mi alianza con ustedes, los mortales ya no volverán a ser exterminados por las aguas del diluvio. Esta es la promesa de Dios, ¿verdad? Ni habrá otro diluvio para devastar la tierra. Esta es la promesa de parte de Dios. Esto es lo que yo ahora me comprometo en mi fidelidad. Añadigo ya igual que la fidelidad de Dios es para siempre. La fidelidad de Dios que perdura siempre en el corazón del hombre. Perdura en la medida en que nosotros también lo recordamos y lo procuramos emular. Bueno, Dios añadió: este será el signo de la alianza que establezco con ustedes. Porque el signo es muy importante. Ya te veía tú, ya reflexiona a mí, dice signo lleva. Y dice: con todos los seres vivientes que los acompañan para todos los tiempos futuros. ¿Viste? Esta pues es la fidelidad de parte de Dios. Yo pongo mi arco en las nubes como un signo de mi alianza con la tierra. Yo pongo mi arco en las nubes como signo de mi alianza. Como arco iris. Bueno, esto sería más bien una expresión y una forma que nosotros decíamos siempre, lo etiológico, ¿verdad? O sea, cómo nosotros expresamos y decimos, cómo explicamos, por qué existe el arco iris. Y claro, en la observación pues siempre lluvia, agua que cae, japey, oye, bueno, hay bebé, etcétera, etcétera, o paolama, y aparece el arco iris, ¿verdad? Entonces el reflejo del sol, claro, ellos no podían explicar esas cosas, ¿verdad? Del sol, de la luz, que esto, que aquello. Bueno,
pero ellos encontraban como ese signo, el arco, la presencia de Dios, como el arco iris que termina, ¿verdad? ¿Qué es lo que está terminando? Está terminando la lluvia. Entonces, aquí vemos como ese signo de una alianza de Dios con el hombre. Y por lo tanto, aquí cuando cubra de nube la tierra y aparezca mi arco entre ellas, me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes. Y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Esto también muchos autores, ¿verdad?, te van presentando cosas muy interesantes, porque el arco iris, algunos lo piensan y dicen, ¿verdad?, el arco, pero como el que tira la flecha, ¿verdad? O sea, el arco que significaba la guerra, pero sin embargo ahora es como que Dios agarra su arco, la flecha, la guerra, y entonces ¿qué hace? Lo cuelga. She daipuru moabeima, la she arco, she daipuru moabeima, la she flecha, porque eso pues significa guerra, ¿verdad? Porque con el diluvio lo que nosotros de cierta manera estábamos encontrando y estábamos hablando era como una guerra, ¿verdad?, entre Dios y la misma creación. El hombre que se opone con su maldad, lo que encontramos, es casi la finalización, se está cerrando nuestro paréntesis del diluvio universal. ¿Cómo se había abierto? ¿Cómo se abrió esto en el capítulo 6? Y justamente que el hombre sobre la tierra solamente era maldad. Y todos los designios que forjaban su mente tendían siempre al mal. Entonces es como Remboposhi Beñandillara, que se levanta, saca el arco y dispara, ¿verdad? Entonces como que destruye, da muerte, porque es un ponerse contra la misma creación. Nosotros mismos entonces nos estamos autoeliminando. Pero ahora, con esta bendición del Berajá, por eso es muy importante, y hemos hablado un poco de esa palabra, de bendición, que significa el Berajá, ¿verdad? Nosotros ahora entendemos que Dios nos bendice, nos acompaña, nos regala todo lo que ya hemos recibido de la misma creación, de nuevo, es decir, lo vuelve a resucitar. Y aquí entonces Dios, ese arco que cuelga, She apoima, She dayapomoabeima, yo lo único que me comprometo es ofrecerles la paz. Y dice, y cada vez que yo vea este signo, ¿viste? Cada vez que yo vea este signo, me acordaré de mi alianza con ustedes. Es una cuestión etiológica maravillosa, ¿verdad? Y con todos los seres vivientes. Y no volverán a precipitarse las aguas del diluvio para destruir a los mortales. Al aparecer mi arco en las nubes, y yo lo veré y me acordaré de mi alianza perpetua, voy por ahí de Goabe, con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra, dijo Dios a Noé, es el signo de la alianza que establezco entre mí y todos los seres vivos que habitan la tierra. Aquí entonces encontramos una vez más la presencia de un Dios misericordioso, encontramos la presencia de un Dios que nos regala lo elemental, ¿verdad?, que es esa paz, Dios que nos ofrece esa paz, Dios en su fidelidad que nos regala lo máximo. Y lo importante que Él mismo dice, ¿verdad?, yo al ver este signo me recordaré de esta alianza, del Berit. El Berit es dentro de esa ley que Dios, vamos a decirlo así entre comillas, firma con el hombre. Estos son los mandamientos, estas son las leyes, estos son los compromisos, mejor dicho. Yo me comprometo a esto. Dentro del Berit, pues siempre se hace en esta alianza, ¿verdad?, se hace ese compromiso de una parte y de la otra parte. Ciertamente que hay uno que es mayor, ¿verdad?, dentro, y el otro que es inferior, ¿verdad? Pero lo importante es que cada uno pone su parte. Dios que pone todo de sí, que es su fidelidad, su amor y el recordarse del hombre. El hombre, es decir, nosotros ahora que estamos llamados también por Dios a poner lo nuestro. Eso significa, y con esto entonces estamos concluyendo por lo menos una partecita de todo lo que significa para nosotros este camino de entender el diluvio universal. Los elementos principales siempre serán el hombre que se desvía como consecuencia también de la ruptura con Dios.
El hombre que se desvía como consecuencia también ahora ya de ese no entenderse con el hermano, del fratricidio que habíamos reflexionado con Caín y Abel. Y ahora, entonces, como consecuencia de todas estas rupturas desde Dios con los hermanos, entonces ahora viene una tercera ruptura, que es la ruptura con la misma creación. Es la ruptura que nosotros estamos haciendo. Porque cuando nosotros no nos damos cuenta, entonces, yay puru ahí, peñande yare coja, peñande yara ome eva cueñandebe. Pero ñandeu pe yay puru pona hanwa, sha ome guriñandebe, ayepa. Yare coja hanwa, sha vei peñande ñay contemeva. Peya karumi hanwa, peyay copona hanwa, peñamba apomi hanwa, etc. Pero todo esto se vuelve en contra cuando nosotros mismos no lo utilizamos bien. Muy bien. Entonces vamos ahora a una pausa. Siempre nosotros queremos agradecer a través de este medio, así también a nuestros auspiciantes, a todos los que nos acompañan para que Ñande Yara Ñe llegue a nuestras familias. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. No me digas que nuestro Padre Don Bosco ya se ha ido, o no vengas a decirme que se ha muerto nuestro santo. No me creo que por siempre se nos ha ido el amigo. No te pienses que un padre así es capaz de abandonarnos. No murió, el Padre vive, siempre estuvo y sigue estando. El que fue curándonos de abandonos y orfandades, malos rumbos, soledades, que nos iba transmutando. Ese ángel del abrazo que anduvo por nuestras calles. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo. Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Seguidores que son puro amor y fe y sacrificio, ellas y ellos, todo de los jóvenes, todo de Cristo, como el Padre Bosco, se conmueven hasta lo más íntimo y se comprometen hasta el dolor del joven caído. Salesiano es quien tiene ajustados sus latidos a las lágrimas de tantos jóvenes empobrecidos. Ven en Cristo a los chicos pobres y en ellos a Cristo. Un amor así te vuelve joven y te hace niño. Digo que Juan Bosco vive y ha emprendido 1000 asuntos. ¿No ves su celo de padre actuando ahora en todo el mundo? Y no oyes cantar su canto a tantas hijas, tantos hijos, que de ese padre que amamos tienen rasgos parecidos. Pues amar a los hijos te hace joven, que prodigio extraño, que hasta el viejo abuelo que ama así es un viejo muchacho, siempre joven es el rostro. Misa especial por el Día del Padre.
bendición de María Auxiliadora a todos los papás, premios de Rosario de Jerusalén por sorteo, feria de comidas y postres y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima al padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Continuamos con más Ñande Yara Ñe en este día. Estamos concluyendo esta parte de lo que llamamos el diluvio universal. Y cuando hablamos en una partecita, justamente queremos profundizar más sobre la cuestión esta de la sangre, lo que significa la sangre dentro de la Biblia y por qué también el autor sagrado utiliza, ¿verdad?, este término, ¿verdad?, de la sangre, lo que significa en la Biblia principalmente. Nos hace comprender mejor el autor sagrado por qué se considera que la sangre es el lugar donde encontramos la misma vida del hombre, la misma vida, y por eso después yo te pediré cuenta, decía, ¿verdad? Vamos a comenzar un poco una definición general en el judaísmo ya tardío y también en el Nuevo Testamento, que para nosotros será muy importante. Carne y sangre, dos palabritas, designa a quién, ¿viste? Al hombre en su propia naturaleza, pero que muere, perecedera. Designa los dos elementos, carne, el sarx, y la sangre, dam, desde el hebreo. Entonces, la condición que asume el Hijo de Dios, incluso Cristo, al venir a la tierra, es carne y sangre, ¿verdad? Los dos elementos, es decir, una kenosis, te está hablando en síntesis aquí. Pero fuera de este caso, apenas si se ocupa la Biblia más que de la sangre derramada, asociada siempre a la vida perdida o dada. La vida perdida o la vida dada. Nosotros aquí en el Génesis 9 estamos hablando principalmente de una vida perdida, porque es un asesinato. Estamos derramando la sangre del hermano. Entonces, a diferencia del pensamiento griego, se asocia la sangre a la generación y a la emotividad del hombre. Entonces, en el griego tiene otra relación. En el Antiguo Testamento, como en muchas otras religiones, también antiguas, la religión de Israel, en la sangre reconocía el carácter sagrado. El carácter sagrado, es decir, siempre en la religión del Antiguo Testamento ve en la sangre
la presencia de la bendición, Dios mismo. La sangre es la vida. Según Levíticos, por ejemplo, lo encontramos. Y todo lo que afecta a la sangre está en estrecha relación con Dios, que es el único Señor de la vida. Este concepto también tenemos que entenderlo muy bien, ¿verdad? El único Señor de la vida es Dios, es el Creador, el que da sentido a toda nuestra existencia. De aquí vamos a ver las prohibiciones, 3 consecuencias principales. La prohibición del homicidio, la prohibición de la sangre como alimento, que hasta ahora, por ejemplo, los judíos, ¿verdad? Cuando huilan busilla, ¿por qué? Porque es sangre de animal, ¿verdad? Entonces, bueno, esto lo llevan en un sentido muy fundamentalista, ¿verdad? Al extremo. Entonces, cuando diga tuyo ubea, porque tu incluso algunas sectas, ¿verdad? Entonces utilizan, diga tuyo ulambusia, todo lo que es sangre. Bueno, y esto viene desde aquí, ¿verdad? Se quedan un poco en el aspecto fundamentalista, pero es importante que entendamos y conozcamos. Y también el tercero, ¿verdad? Como consecuencia, el uso también de la sangre en el culto. De aquí también entonces el usar la sangre. ¿Por qué se utiliza? ¿Se acuerdan que en el Éxodo 24 también Moisés en un momento dice que con la sangre salpica el altar y con la sangre bendice al pueblo? Con la sangre bendice al pueblo. Bueno, veamos un poco estos significados en este breve tiempo que tenemos. La prohibición del homicidio, ya sabemos, el hombre fue hecho a imagen de Dios, por lo cual solo Dios tiene el poder sobre la vida. Si alguien derrama la sangre, Dios le pedirá cuenta, justamente nos dice aquí en Génesis 9:5. Esto funda religiosamente el precepto del decálogo, no matarás, porque el matar significa derramar la sangre de tu hermano, y derramar la sangre de tu hermano no tenemos derecho a ello, porque solamente Dios es el dueño de la sangre. Solamente Dios es el dueño de la vida, en síntesis. En caso del homicidio, la sangre de la víctima clama venganza contra el asesino. ¿Se acuerdan? Esto ya hemos reflexionado en Génesis 4:10 y siguientes. ¿Dónde está tu hermano?, le dice Dios, ¿verdad? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Pero sin embargo ahí, ¿qué hace Dios? La sangre de tu hermano me clama. ¿Desde dónde me clama? Desde el suelo, dice. La víctima clama venganza contra el asesino. Caín, principalmente, en el versículo 10 del capítulo 4, nos decía esto que hemos reflexionado ya. El derecho consuetudinario tiene entonces la legítima acción de vengar la sangre. Ese derecho es un derecho verdaderamente. Tengo que hacerlo. Únicamente trata de evitar la actitud de venganza ilimitada. Entonces no podemos tampoco hacer una venganza en forma ilimitada, yapota, todo lo que viene, yucapata, no. Aquí es interesante, ¿verdad?, el cómo se presenta por lo menos. Dice solamente el ojo por ojo, ¿verdad?, diente por diente, es la ley del talión que te está diciendo todavía el Génesis aquí, ¿verdad?, de una manera. Y por eso se le asigna unas reglas. Evidentemente que después nosotros en el Nuevo Testamento tendremos el perdón total y absoluto. ¿Pero por qué? Porque incluso el Génesis nos decía, cuando nosotros reflexionábamos en el capítulo 4, nos decía que el 1 que pide el 7 que pide el 70, y así que va aumentando la venganza. Porque cuanto más mal yayapó, el mal cada vez se genera más y más. Cuanto más mal hacemos, el mal viene más y más sobre nosotros. Entonces, aquí, por eso ellos quieren limitarlo, ¿verdad? Dice, si tú mataste a uno, si uno mató, clama venganza, pero clama una venganza, no matar en serie, por decirlo así. Y Dios mismo se encarga de esta venganza. Por lo menos así se nos presenta aquí, ¿verdad? Haciendo recaer la sangre inocente sobre la cabeza de los que la derraman. Por eso los fieles perseguidos recurren a Él para que vengue la sangre de sus servidores. Y Él mismo promete que lo hará cuando venga su día.
Esto es interesante, ¿verdad? En esta reflexión, cómo lo hace el Antiguo Testamento. Pero lo que quiere decirnos al final de cuentas, que esa vida, que es la sangre, que es la presencia de Dios mismo, entonces no soy yo tampoco el que tengo que hacerlo. Clama venganza, dice. Pero es casi como decíamos hace rato, un derecho consuetudinario, un derecho que de por sí tiene que realizarse, tiene que hacerse. Porque ¿cómo nosotros haremos esa justicia? Al final de cuentas es lo que quiere decir, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y entonces por eso también le clama a Dios y le dice, Dios, evengamina shepea, amina lo icoacue. Es una forma de organización, ¿verdad? Es una forma de pensar. Esto es lo que nos dice por lo menos el Antiguo Testamento. Y después estaba el otro elemento, ¿verdad?, que decíamos nosotros, de la prohibición de comer la sangre como alimento. Esto, la sangre y la carne no sangrada ritualmente también, ¿verdad? Es muy anterior esto incluso a la revelación bíblica. Esto ya existía incluso con otros pueblos, con otras religiones. O sea que no es original del Antiguo Testamento. La sangre, como la vida, pertenece solo a Dios, solo a Dios. Y de ahí viene entonces esa prohibición. Es su parte en los sacrificios. El hombre no puede servirse de la sangre, sino para la expiación, en todo caso, ¿verdad?, de sus pecados. Esta prohibición de la sangre persistirá durante algún tiempo en los orígenes también cristianos, para facilitar a la comunidad de mesa entre judíos y paganos convertidos. Entonces continúa, ¿verdad? Los cristianos al comienzo siguen la tradición del judaísmo. Y el tercero es el uso cultual de la sangre. El carácter sagrado de la sangre justamente determina sus diferencias para sus diferentes usos en el culto. La alianza entre Yahvé y su pueblo se sella mediante un rito sangriento. La mitad de la sangre de las víctimas se arroja sobre el altar que representa a Dios y la otra mitad sobre el pueblo. Moisés explica el rito. Esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha concluido con ustedes. Pacto de sangre, por el rito, ¿verdad? El rito sagrado significa la propia vida, ¿verdad?, que se está entregando. Y también la sangre en los sacrificios es también el elemento esencial. En animal, ya se trate del holocausto, del sacrificio de comunión o de los ritos consagratorios. Los sacerdotes la derraman sobre el altar y todo alrededor. En el rito pascual, la sangre del cordero, y así sucesivamente. Entonces, es tan importante que nosotros nos centremos en la importancia, en esta centralidad de la sangre, pero que significa un pacto también, como decíamos recién, en este culto de la sangre, donde nosotros ofrecemos la propia vida, entonces, porque la sangre le pertenece a Dios, sobre el altar y sobre el pueblo. Sobre el altar porque es la relación con Dios, y sobre el pueblo porque es justamente ese pacto de la sangre, ese pacto total con el pueblo que se entrega también completamente a Dios. Entonces, queridos hermanos, así seguimos reflexionando en nuestro curso bíblico. Estamos concluyendo de esta manera el capítulo 9 del Génesis. Nos vemos más con Ñandeyara Ñe. Y ahora les imparto la bendición, como decíamos en nuestra reflexión, el Berajá. Un Dios que nos bendice, un Dios que nos saluda, un Dios que se entrega totalmente, un Dios que nos da lo suyo para que nosotros podamos también bien decir a los demás. La bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.